A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Bueno, pues hoy en la tertulia la vamos a centrar en un acontecimiento histórico que esta misma semana se ha conmemorado. Se sigue recordando 95 años después la proclamación de la Segunda República en Elche. ¿Y por qué? Pues porque el legado que nos dejó esos 8 años de gobierno que se malograron con ese golpe de Estado por parte de las tropas franquistas, pues todavía se recuerda y es uno de los referentes indiscutibles para cualquier demócrata lo que nos aportó la Segunda República con esa Constitución de 1931 que fue o estuvo considerada como una de las más avanzadas en Europa, en esa Europa entre guerras. Para hablar del legado de esa Segunda República 95 años después, tenemos con nosotros a dos de los historiadores que más han trabajado y estudiado este periodo concreto de nuestra historia más reciente. Ellos son doctores en historia, el director de la cátedra Pedro Ibarra, Miguel Ors. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Y te acompaña el doctor en historia y catedrático de enseñanzas secundarias, Juan Martínez Leal. Bienvenido, Martínez Leal, de nuevo. Bueno, pues creo que con vosotros ya hemos hablado de ese 90 aniversario de la quema de las iglesias, de ese exilio, de esa represión y del exilio al norte de África con Martínez Leal. Y ahora nos toca hablar de ese periodo, de esa Segunda República. ¿Cómo llega la Segunda República a Elche, Miguel? Bueno, empiezo yo como telonero, porque yo he trabajado unas cuantas décadas he tenido la suerte de trabajar con Juan Martínez Leal unas cuantas décadas, no digo cuántas, para no asustar a los telespectadores, y ha sido un auténtico placer. La suerte es mía, no tanto de él, pero y hablaremos más de esto, ¿no? Así que una especie de Simon y Garfunkel, vengo encantado de estar con Ross, contigo y con Juan. A mí me gustaría plantear en muy pocos minutos cómo llega la ciudad a la República, ¿no? En primer lugar, un dato demográfico, el padrón de 1930 son 38.013 habitantes. Vaya, nosotros en los titulares hemos puesto 40.000. Bueno, nos hemos acercado. Sí, y el padrón tampoco te creas que es para tirar cohetes, es decir, es una aproximación a la realidad. Bueno, la ciudad ha crecido lentamente en ese primer tercio del siglo XX, es decir, 27.000 habitantes en 1900, 3.000 más en 1910, 3.000 más en 1920 y 5.000 entre el 20 y el 30. Un crecimiento muy limitado. Significa, por ejemplo, que no ha habido inmigración y, al contrario, Elche es una ciudad que expulsa mano de obra. Sí que es verdad que son esa mano de obra temporera, que cuando la agricultura llega a un año malo, pues pueden ir a Orán o pueden ir y por tanto es de ida y vuelta, y quizás no se refleja por eso tanto en los... Y hay un dato importante, de esos 40.000 habitantes de la Segunda República, ¿cuántos eran obreros? Eso lo podemos hablar de... Hay un clásico que es el libro de Vicente González, que es el Estudio Geográfico de la Ciudad, que es uno de esos libros imperecederos, ¿no? porque tiene una importancia radical. Hombre, mira, yo hace poco estuve viendo el padrón de 1930, me vi en unas cuantas mañanas, me vi el barrio del Raval por un libro fantástico que se presentó ayer de Pepe Ross y de Amorós, de Antonio Amorós. Bueno, claro, si tú haces, por ejemplo, a mí mirar el padrón me gusta mucho porque es una manera de torear, porque vas calle por calle y entras en las casas, ¿no? Y ves si hay sirvienta, si son alfabetos, bueno, el barrio del Raval es un barrio de trabajadores. Hay un estudiante de 18 años en todo el barrio, ¿no? Y hay un par de maestros y un médico, y no solamente de trabajadores, de niños trabajadores, menores, trabajadores de fábricas, de sirvientas y de niñeras de 8 años, de 9 años, de 10 años. ¿No? Digamos que la República llega a una ciudad muy obrera,
Claro. con trabajo, con una Precario, lucha sindical por ejemplo, radicalizada. Por cierto, en el padrón aparecen los sueldos. Un buen sueldo son 5 pesetas diarias. Lo gana, por ejemplo, un chauffeur, que es como se cita a un chofer que sabe conducir, que se le llama chauffeur, chofer en el padrón, pues gana 5 pesetas diarias, que lo pone. Una sirvienta puede ganar 2 pesetas diarias, ¿no? Y lo que a mí me sorprende muchísimo es una ciudad que crece con una lentitud exasperante, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos en los hitos, y no me voy a ir a la Edad Media, pero quiero decir, por ejemplo, hay un hito fundamental, 1884, que es cuando viene el ferrocarril, ¿no? Una compañía privada, la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, instala ese ferrocarril de Alicante-Murcia, que por cierto, dejarme que me explaye en esto, o que me queje, porque fijaos que el itinerario, el recorrido natural tendría que haber sido por la carretera Crevillente y por el barranco de Barrachina. Pues no, daba una vuelta absolutamente inconcebible y destroza el Palmeral de una manera brutal. No sé a quién se le ocurrió eso. Alguna vez habrá que recordarlo, al menos para que no le pongan una calle, ¿no? Al tipo que hizo semejante... El trazado del ferrocarril. Bueno, vale. pero pues viene el ferrocarril. Dicho... Y por cierto, hay una presencia importante de capital extranjero que es muy importante para la ciudad. Por ejemplo, llega el agua en 1901, el agua de la Alcoraya, en una ciudad seca, que tiene un problema. Ese problema se mantiene y es tremendo. Por ejemplo, yo ayer oí hablar a señoras del Raval que me decían que se han criado en casas sin agua. Claro. Y estoy hablando de personas que tienen 80 años. Bueno, pues llega el agua. ¿Quién trae el agua? Una compañía de nombre precioso que se llama The Elche Water Works Company Line. Fíjate qué bonito. Para hacer una canción. Bueno, Miguel, pero me has dibujado un poco pinceladas de cómo Elche está para recibir esa Segunda República. Pero ¿cómo llega la Segunda República? Porque las elecciones... pero yo quiero decir un detalle. Déjame un par de detalles más. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la obra más importante de los 30 años? El Puente de Canalejas, 1913. La gran obra que dices, hombre, está bien. Claro, por cierto, el puente permite que la ciudad crezca a la derecha del río. Es muy importante, ¿no? Pero es que, ¿y algo más? No hay nada más. Esa es la obra más importante. De los 30 años de monarquía. No hay de la restauración y de la dictadura de Primo de Rivera. La obra más importante de la dictadura de Primo de Rivera es el templete de la glorieta. Válgame Dios. Válgame Dios. Es decir, hombre, es bonito el templete, pero dicen, y no hay nada más. Sí, se empiezan a construir las graduadas en 1928. Es un panorama. Hombre, no quiero utilizar un adjetivo, pero si no desolador. Elche crece de una manera pasmosa, por Dios, ¿no? Todo eso es. Pero hay cambios, y hay cambios muy importantes. Cambios políticos, y cambios sociales. Cambios políticos. Por ejemplo, esta es una ciudad obrera, con un obrerismo. En Madrid se llama el pequeño Madrid, es Elche, o el pequeño Bilbao, ¿no? Tiene un sindicalismo. Aquí hay una huelga de 9 meses en 1903. Es una ciudad profundamente obrerista, ¿no? Es decir, Claro, el movimiento obrero yo creo que es una clave para entender la ciudad. Efectivamente, y además el Partido Socialista se funda en el siglo XIX, finales, 1890, y lo funda quien luego será el alcalde en la Segunda República, el primer alcalde de la Segunda República, Pascual Román. Y tenemos, gracias a Juan Martínez Leal, la fotografía de Pascual Román asomado al balcón del ayuntamiento. Ahí tenemos a Pascual. Y hay otra, que si se puede republicano, poner. masón, por cierto, fue también miembro de la masonería para darle más... Fue un primer alcalde breve en términos temporales, pero excepcional, porque se fue con el beneplácito prácticamente de todas las fuerzas políticas y de la sociedad. Y si tuviéramos mucho tiempo entraríamos en esa situación. Porque él dimitió teóricamente por cuestiones de salud poco antes, en julio, poco antes de las primeras fiestas de agosto de la República, que suponen ya el primer encontronazo entre las fuerzas republicanas progresistas del ayuntamiento y socialistas con las fuerzas tradicionales locales y con una concepción tradicional de las fiestas de agosto. Es muy interesante el periodo de la República.
porque realmente lo que ha dicho, lo que ha dicho Miguel tiene razón, pero Elche es una ciudad de industriales, empresarios industriales, de pequeños industriales fundamentalmente, y de trabajadores, en torno a la expansión de la industria alpargatera, y sobre todo que durante ese tiempo se está produciendo la transición entre la alpargata y el calzado, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, Elche es una ciudad que durante ese tiempo, también durante los años 30, no ha adquirido un protagonismo en las luchas sociales, y es una referencia que ha comentado la huelga de 1903, y sobre todo en Elche, lo que lo sabe muy bien, el socialismo, el Partido Socialista Obrero Español, se ha convertido en la fuerza ideológica hegemónica absolutamente dentro del movimiento obrero. Es decir, que a la altura de 1930 y 1931 el socialismo ilicitano era ya una tradición, claro, que podemos expresarla en muchas cosas. Sí, y por ejemplo, con un detalle, ¿no? El otro día que me invitaron a hablar en el PSOE, se los conté, a ver si se animaban, porque ellos crean un periódico que se llama Trabajo, en 1908. Ese periódico sale todas las semanas ininterrumpidamente, salvo alguna suspensión gubernativa, entre 1908 y 1939. Primero se llama Trabajo y a partir de 1923 se llama El Obrero, ¿no? Claro, imaginar, es un semanario, aparece los fines de semana y son cuatro páginas, 2 hojas. Aquí estamos viendo... Bueno, el grupo femenino socialista se crea en el 32, ¿no? Pero claro, el periódico es una manera de hacer socialismo incluso en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, no te puedes casar por la iglesia. Sí, sí. Es decir, tiene una serie de costumbres que hay que seguir si uno quiere ser un buen socialista, ¿no? Por ejemplo, es curioso la presencia más espasmódica de los anarquistas, que tienen un periódico en 1913, se llama Liberación, tienen un periódico en el año 31 que sale una vez, y están, pero como el Guadiana, ¿no? Aparecen y desaparecen, ¿no? Es que puede ser sorprendente la importancia que tenían estos pequeños periódicos locales, que eran periódicos fundamentalmente de partidos o con una configuración ideológica, de propagandistas. Entonces, en esos tenía cabida lo que él muy bien dice, es decir, la vida interior del partido, de los propios militantes, las tradiciones, los rituales, los actos, claro, muy hacia adentro, pero también eran sobre todo difusores de la ideología. Periódico, ¿verdad? Incluso podemos acudir a la denominación que Lenin le había puesto a su periódico, que era Iskra, la chispa de la revolución. Es decir, tenía un poco esa función. Por eso os voy a preguntar, ya que os tengo aquí, ¿la Segunda República qué fue? ¿Una revolución? Bueno, este es un tema interesante. Las palabras, claro, siempre son polisémicas, y en función de esto, efectivamente, vamos a centrarnos en la proclamación de la República. Es decir, no se puede hablar de la proclamación de la República sin entender cómo se hizo. Es decir, la llegada de la dictadura de Primo de Rivera militar, que era el capitán general de Cataluña, la aceptación de una dictadura militar por parte del rey Alfonso XIII, que rompía con muchos años de un periodo constitucional, monárquico, en fin, que no había podido conseguir pasar de un liberalismo trasnochado y de una España caciquil a un liberalismo democrático. Eso estaba en plena decadencia, no podemos entrar en eso. Pero en 1929 y a final de 1929 se demostró que ese experimento ya era un experimento políticamente fallido, que se rompía por todas las costuras. Y entonces tiene que el propio Alfonso XIII empujar al dictador para que se marcha, y entonces la caída de la dictadura va a arrastrar consigo también al desprestigio y a la caída de la monarquía. El año 1930 es un año decisivo en donde el aflojamiento de los elementos dictatoriales, la tolerancia, etcétera, va haciendo que emerjan las fuerzas políticamente contrarias, como el Partido Socialista, que en cierta manera ha sido
colaboracionista en algunos casos para preservar sus organizaciones, y también pues las fuerzas antimonárquicas y también el desapego de los propios monárquicos, que saben que el mundo va de otra manera, que la sociedad española está cambiando, porque esa sería otra cuestión, entender que lo que pasa a nivel local siempre lo tenemos que situar dentro de una perspectiva global. Entonces, en ese ambiente se trata de intentar volver a una España constitucional. ¿De qué tipo? Pues como tienen miedo de que si van a unas elecciones generales con esa tolerancia se pueda producir unas cortes constituyentes de tipo con mayoría republicana, dicen, vamos primero en la dicta blanda de Dámaso Berenguer, el otro general, vamos a promover unas elecciones municipales. Ahí está. Y esas elecciones municipales, que se fijan para el 12 de abril de 1931, va a ser una campaña impresionante donde se demuestra que ha habido un afloramiento de unas fuerzas renovadoras que quieren romper con la España de la oligarquía, del caciquismo, de esa España tradicional, ya atrasada, cerrada, que realmente no invierte en educación, que no se está planteando la modernización. Y entonces esas elecciones se convierten, y cualquiera que vea la prensa del periodo en Elche, por no irme más lejos, se da cuenta de que lo menos que se habla es de los problemas municipales. Yeah. Se habla de convertir a España en una república, los republicanos, y tiene una fuerza arrolladora, porque se ha hecho una conjunción republicano-socialista, que es la que va unida en bloque a esas elecciones, y que es la que el 12 de abril en Elche y en otras muchas ciudades importantes tienen mayorías arrolladoras, y se produce una situación absolutamente explosiva. Bueno, ¿Cómo se interpreta ese resultado? Mira, es unas elecciones municipales. Martínez Leal, ahí tenemos en Elche, el 1 de mayo del 31. Ahí vemos precisamente cómo la gente se echó a la calle y cómo los obreros estaban festejando la llegada de la República la prensa y la marcha de la monarquía. El 1 de mayo de 1931 es un hito en la historia de Elche, aunque no se conozca, porque toda la prensa que se publicaba entonces dijo que había sido la fiesta mayor. Es decir, claro, se hizo 2 semanas después de la proclamación de la República. Y ahí tenemos la proclamación de la República. Ahí tenemos a Pascual Román, el fundador del Partido Socialista en Elche en el siglo XIX. Uno de los fundadores. Le demos el... Y fue el que... El Pablo Iglesias no fue curiosamente al fondo... Y ahí tenemos, fijaros la Plaza de Baix, el júbilo. Esto fue el 14 de abril de 1931. Sí. Elche estaba volcada. Y eso es por la tarde, mirad los paraguas, por el calor que hacía. Pero en la foto anterior, si puedes ver la foto anterior... ¿Podemos ir a la foto anterior? Sí, sí. Mira, ahora, ves, al fondo está la casa del más importante republicano, claro, que es la casa de don Julio, ¿no? De don Julio López. Sí. Hay una detención de una docena de republicanos y socialistas que está en la cárcel. Por cierto, las primeras imágenes documentales las primeras imágenes cinematográficas, las más importantes son precisamente cuando son puestos en libertad. Don Julio María López Orozco, Manuel Rodríguez, Juan Hernández Rizo, republicanos y socialistas que estaban en la cárcel porque se les en diciembre del 30 por la sublevación de Jaca. Hay detenciones en toda España y entonces el Comité Republicano Socialista en Elche está encerrado en la cárcel de Altamira. Luego son trasladados a Alicante y son puestos en libertad, pues porque van a ser concejales en los días siguientes. Claro, porque lógicamente, ¿no? Bueno, pues no te puedes imaginar la fiesta que hubo en Elche cuando los pusieron en libertad. Es apoteósico, todas las descripciones en la prensa. Entraron a hombros, los llevaron a hombros al ayuntamiento. Primero al juzgado, el juzgado ya firmaron los papeles y luego los llevaron a hombros a la Casa del Pueblo. Fueron a saludar a doña Asunción Ibarra, la dama protectora de los obreros ilicitanos, y después lo llevaron al ayuntamiento y dirigieron palabras. De todas maneras, la foto... Me encanta Asunción Ibarra, la dueña de la Calahorra, sí, protectora, y la hermana de Pedro Ibarra. Ella había dado además dinero para la campaña de la amnistía para sacar a los presos. Es que esa campaña para sacar a los presos, que no fue una amnistía, fue un indulto,
pero un indulto total. Pero no es hermana de Pedro Ibarra, No, es hija de hija Aureliano. Bueno, de Aureliano, es verdad, la sobrina, ¿no? La sobrina. Quería decir que la mención que ha hecho Jaca es que realmente la izquierda que iba confluyendo en un comité republicano socialista para derribar a la monarquía, porque, bueno, como decía Indalencio Pirito, en aquella época, a una monarquía no se le derriba con unas elecciones. Así, esa era un poco la idea. Y entonces era una combinación de un típico levantamiento militar, y de una huelga general. Ambos fracasaron, pero le costó la vida a Fermín Galán y García Hernández, los capitanes. Y en España no se había... De la tragedia de Jaca, que luego se representó que en se el adelantaron y que luego efectivamente fueron los grandes mártires. Además, de la libertad. Eran unos chicos jóvenes, guapos, y yo incluso reconozco a las mujeres de mi familia mayores y tal. Aquello fue sentimentalmente un palo. Los mártires de la República. Fueron ellos. Entonces ellos. Y entonces, a consecuencia de esos acontecimientos y de la manifestación que hubo en Elche, se produjo esa detención. Esa detención, pero todas las fuerzas vivas de Elche, desde el párroco de Santa María, desde el cura de Santa María, los directores de banco, todas las asociaciones recreativas, deportivas, pidieron que no se fusilara más a nadie y pidieron la libertad de los presos. Hablando además que eran unos ciudadanos ejemplares. Porque, claro, eso es Julio María López Orozco lo que se traduce. Era el médico del pueblo. Era el hombre teóricamente del momento. Era el hombre del momento porque estaba en el Partido Republicano Radical, que era la fuerza más importante dentro del republicanismo, con Radical Socialista. El Radical Socialista, dentro de la alianza republicana y tal. Que los republicanos estaban también divididos, pero él llegó a ser el presidente provincial del partido, y un hombre de un prestigio al que, por ejemplo, cuando se quiere ir a la manifestación, lo primero que estamos hablando del 17 de diciembre del 31, lo primero que se hace es ir a casa de Julio y a decirle: don Julio, encabece usted la manifestación al ayuntamiento. Es decir, nos estamos situando en la proclamación de la República. Y es importante decir... Siempre tengo una teoría que no sé si Juan seguramente la compartirá también, que él no fue alcalde, como se dice ahora con otros políticos, él no fue alcalde porque lo quiso, porque si se hubiera postulado como alcalde en 1961, difícilmente, porque los resultados eran 12 concejales republicanos y 12 socialistas y 6 monárquicos, ¿no? Difícilmente alguien le hubiera negado a don Julio María López Orozco la alcaldía de Elche, ¿no? Porque era un hombre... Fíjate que era algo así como ese tipo de médicos que existe en toda España, que se anuncia en los periódicos y que pone miércoles por la tarde gratis para los pobres, ¿no? Y que no cobra, que da dinero para medicinas, y es el metge del pobre, claro, ¿no? Bueno, era una leyenda para todas las familias, era médico de mi familia y de cientos de familias ilicitanas, ¿no? Y era una persona muy querida, ¿no? Vale. Especialmente muy También es muy importante decir, porque claro, tampoco hemos hablado de... El 12 de abril, cuando se hacen las elecciones municipales, no hay ni un solo incidente. Eso es lo que quería decir. No hay ni un solo incidente, Claro. no hay violencias. Los días posteriores, que es cuando se produce el movimiento de la toma de las calles por parte de las masas pidiendo la proclamación de la República y las negociaciones en Madrid, no hay ni un solo incidente. Y cuando se proclama la República el 14 de abril, lo único que se ve y tenemos es una explosión de júbilo popular. La fiesta de la República. Y al día siguiente, que se proclama fiesta en toda España, no hay ni un solo incidente, incluso hay que disolver a la Guardia Civil. O sea que en ese sentido la República llegó por una mezcla de unas elecciones municipales que se habían convertido en plebiscitarias y que en aquel momento hasta el propio rey comprendió que no tenía ni siquiera los apoyos dentro del ejército para oponerse a la gente a la calle en eso, y por eso dejó el poder y se marchó. Y entonces fue cuando un consenso el gobierno provisional. Es decir, lo normal es que unas elecciones municipales no son para proclamar una república, pero las circunstancias políticas, sociales, a las que se había llegado, hicieron que la única salida posible fuera un cambio de régimen.
Y es lo que... Y, por ejemplo, la prensa ilicitana al día siguiente, cuando vio cómo se había producido sin una gota de sangre, tenemos la República y además por eso nos la hemos merecido, decía. Y yo quiero decir inmediatamente, porque si no Sí. se me va a olvidar, yo creo que es del año 31 a 33, precisamente por lo que he contado anteriormente, son dos de los años más brillantes de la historia de esta ciudad. Vale, pues vamos con el legado de la República. Y los datos son manifiestos. Por ejemplo, en el año 31 el Misteri es proclamado monumento declarado, nacional, con monumento una nacional. personalidad, con un alicantino Ahora fundamental, hablaremos de eso. Sí. que es Óscar Monumento Esplá, nacional. que luego crea un debate enorme en la Enorme. ciudad. Pero la República, el gobierno de la República, a través de la Dirección General Sí, de señor, Música, claro. nombra al Misteri en un paquete de nombramientos. Sí, sí. nombra al Monumento Misteri nacional. Monumento Nacional. Y el Palmeral. 1961. 1932 Yo haré matices. nace el Instituto, o se pone en marcha el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, que no va a cambiar de O sea, nombre. el primer instituto llega Primer a instituto, que Eso por cierto es. será clausurado en 1939. Sí, sí, sí. Y volveremos a tener un instituto laboral 1955, del que Juan fue alumno, y tendremos un instituto de segunda enseñanza en 1963 en el Parque Deportivo. Quiero decir, el hecho más importante que sucede a la ciudad es la llegada de ese instituto. Pues imaginar lo que significa hombres y mujeres, insisto, las mujeres que pueden hacer un bachillerato de manera casi prácticamente gratuita. ¿Y Miguel. el Palmeral también se protege Sí. de las Pero talas me voy al 32 todavía. Se inaugura la Casa de Socorro, que es También es el cierto, primer la Casa hito. del Socorro. Bueno, la siguiente inauguración importante será el Hospital General Universitario, que es del año 78. Es decir, no estamos hablando de ninguna broma, ¿no? Y efectivamente el año 33 se aprueba la primera ley de defensa del Palmeral. Nunca se había hecho tanto y tan importante en tan poco tiempo. Y si uno, Bueno. por eso yo tenía intención de contar los antecedentes. Claro, el porque- legado de porque la es muy- República. Es que y el esfuerzo educativo desde el punto de vista de la creación de escuelas rurales y urbanas, A eso que me iba a referir no yo. habíamos visto nunca O sea, nada crecieron parecido. las redes, creció la red de escuelas Por rurales. supuesto. La República de los Si- Maestros si y de los queréis, periodistas. La República. Hablamos un momento de esto Sí. porque yo creo que vale la pena. Es decir, efectivamente hay cosas que a la labor de la República en el primer bien izquierdas no se le puede discutir. Y es que impulsaron, por ejemplo, la educación a unos niveles como no se había dado nunca en España. Por ceñirnos solamente a Elche, se crearon más de 40 escuelas, se dotaron en ese periodo, más que en todo el periodo anterior de la monarquía de Alfonso XIII. Y además con el apoyo del político probablemente más relevante, alicantino, que estaba en la Dirección General de Enseñanza Primaria, que es don Rodolfo Llopis, el socialista. Entonces, eso fue una gran carga para el ayuntamiento, aparte del dinero que pudiera venir del ministerio, hasta el punto que yo he tratado de profundizar en las cuestiones presupuestarias cuando trabajé con mi libro, y el peso que eso tenía en los presupuestos probablemente a la hora de la creación de escuelas estaba impidiendo que se pudiera dedicar a cuestiones, digamos, más llamativas, de ornato, urbanísticos, etcétera, que no se vea tanto. Y hay una carta del propio Manuel Rodríguez diciendo que el ayuntamiento está muy entrampado en ese sentido por los gastos educativos que tiene y que se necesita urgentemente. Hay que alquilar ayuda, locales hay que que se alquilar, conviertan en hay que escuelas. dotarlos, ponían los profesores, los ponía el Estado, pero el resto en las condiciones de aquellos años 30, en donde no hay que olvidar que estábamos ante la peor crisis económica que había tenido el capitalismo, con unas dificultades económicas muy serias, no tanto en esta zona. Pero nosotros éramos principales productores de calzado. Sí. Bueno, el caucho, la alpargata, Sí, en aquella época, ¿no? sí. Elche era bueno, una ciudad obrera pero productiva. Obrera pero muy productiva, pero eso no quiere decir que en las crisis del capitalismo, cuando hay una crisis de la demanda, cae también la oferta, se produce el paro, etcétera. No llegó a tanto por diversas razones en Elche, porque esto era una industria, digamos, que producía para el consumo. Y como la República trató de elevar el nivel medio del mercado interior y del consumo, reabsorbió en buena parte eso. Entonces, no se nota en el primer bienio
digamos, una crisis importante. Otra cosa ya va a ser más adelante. Este tema, que es indiscutible del primer bienio, las cosas buenas que hicieron para la ciudad, tiene también, y además que no hubo una crisis, digamos, en términos de lucha de clases que afectara a la economía y a la industria, porque la UGT lo que hizo fue participar en los jurados mixtos que dirigía Largo Caballero en Madrid como ministro de Trabajo, el ministro socialista, y en general pues los jurados mixtos favorecían las pretensiones de los trabajadores para mejorar el nivel de vida. Y eso, y la actitud prudente de la UGT frente a la CNT, que enseguida se enfrentó, digamos, al gobierno y a los jurados mixtos, y que era una división tal. Pero es importante que entendamos también otra cosa. La República generó una dinámica de reformas extraordinaria en campos que podían haber si hubieran triunfado, modernizado socialmente España. Pero también en Elche se dejó sentir que esa dinámica de reformas generó unas reacciones de contrarreformas y de oposición que hicieron que la vida fuera muy conflictiva. Concretamente, por solamente referirme a algo, Elche pudo, el primer gran enfrentamiento fue con los católicos. El 11 de mayo ya se dio el tema de la quema de iglesias en Madrid y en Alicante mucho, y aquí se pudo sobreponer a eso. Pero, cuando llegaron las fiestas de agosto, se produjo una enorme crispación social. Elche salió ya muy dividido, y ese elemento, el elemento de confrontación. Y no va a cambiar durante toda No va a cambiar durante toda... ¿Y el Ministerio cómo sobrevivió a ello? Bueno, en esos años de la claro, República, donde se quería separar el Estado claro, de la Iglesia. Sí, lo que pasa es que la unanimidad que suscita hoy el Misteri no es la del año 31. Para nada. Por ejemplo, nada. En la izquierda no se entendió la proclamación del no la movimiento lo nacional. entendieron fatal. No lo entendieron nadie. Y no voy a citar nombres porque es mejor en estos casos no citarlos, pero quiero decir, tampoco pasa nada, alguna lumbrera pensó, dice, bueno, le podemos quitar el carácter clerical y lo representamos en la Plaza de Toros. Eso lo hemos leído Juan y yo en la prensa. ¿En serio? ¿Una propuesta? Una propuesta. Te podía decir con nombres y apellidos, pero no me apetece. Pues porque al fin y al cabo soy amigo de los nietos y no tengo ganas de hacérselo saber. Bueno, hubo planteamientos absurdos realmente. Y es esa incapacidad de comprensión, de ponerse en la piel del otro y de entender, pues bueno, es que no nos pasa en estos momentos algo bastante parecido, es decir, necesitamos unos cuantos papeles, unos cuantos acuerdos básicos y tenemos una clase política incapaz de llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, te puedo situar en lo que he comentado de las fiestas de agosto en dos o tres cosas. 15 de agosto de 1931 tendría que ser la procesión de la Virgen. Bueno, pues había habido previamente ya la renuncia del alcalde para que no hubiera procesiones. El gobierno civil las mantiene, dice que saca las fuerzas de la Guardia Civil, pero que la procesión sale. Las fuerzas obreras, junto con Manuel Rodríguez, tienen que salir para parar una manifestación que se podía enfrentar con ellos. Los reúne en la Plaza de Toros. Es decir, que hay una situación muy tensa. Pero estamos hablando de agosto del 31, en diciembre del 31, cuando se crea la Constitución, y luego en el 33, con las leyes religiosas, en fin, contra los jesuitas, etcétera, pues todavía se agudiza más. En el 32 no sale la procesión de la Virgen. En el 33 se hace dentro de la iglesia. Y en el 34, cuando se le da el vuelco, es cuando sale escoltada por la Guardia de Asalto y entonces ya en pleno efervescencia. Además hay fotografías muy curiosas porque sale la procesión y por ejemplo, en las paredes aparece abajo el clero, ¿no? Es decir, en la misma fotografía. Sí. Es decir, que en ese sentido todo eso causó un gravísimo daño. Sí. Y desde luego la posición socialista fue muy sectaria en el año 31 y en el año 32. Es que incluso quisieron alterar las fiestas oficiales de Elche. Es que además decían que había que desprender la tradición muy bien, pero como decía antes Miguel, pero sin ninguna relación con la cuestión religiosa. Y que incluso se podía hacer
dentro de la iglesia el misteri, pero desposeyéndolo de su cualquier liturgia relacionada con la... Claro, porque eran unas fiestas tradicionales muy ligadas a la idea de la religión. Todo esto no es comprensible y es la dificultad a veces de tener que hacer píldoras en programas y tal, sin no entender también pues cuál había sido la posición de la iglesia. Una posición identificada con la monarquía, una posición identificada siempre con las clases altas, de rechazo a los procesos de secularización, a todo lo que significaba eso que estaba haciendo la República. Divorcio, en reconocimiento de los matrimonio civil, secularización de los cementerios. Secularización de los cementerios. Es decir, que un suicida no podía ir a la parte, entonces, digamos, todo de los eso, muertos normales, ¿no? Todo eso hacía que la República también viera que era absolutamente necesario, digamos, separar la Iglesia del Estado y quitarle poder a la Iglesia, y era una cuestión casi de supervivencia de la República. Bueno. Y explica el famoso discurso de hazaña que España dejaba de ser católica. Bueno, se puede decir de otra manera, claro. Se puede decir de otra forma, sí. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, hay que poner el final a esta tertulia con el final de esa Segunda República, todos sabemos cuál fue el final, pero programas como este yo creo que ayudan no solo a recordar la memoria de algo que se quedó en un sueño. La Segunda República duró 8 años y sobre todo en momentos como ahora que están tan radicalizadas las posturas políticas con discursos que se reinterpreta la historia, ¿qué me podéis decir, Miguel? Juan Martínez Leal, para terminar este programa dedicado pasa algo curioso, ¿no? A la proclamación de la Segunda República? Mira, si piensas un poco en el panorama historiográfico, las 50 universidades españolas, las 50 universidades públicas, tenemos prácticamente el mismo guión. Es decir, yo creo que esto te lo podría explicar un profesor de Santiago de Compostela o de Cádiz, ¿no? Y te contaría una versión bastante parecida. Por ejemplo, entre otras cosas porque la derecha no tiene historiadores, tiene uno. Es decir, hay 1000 o 2000 o 3000 y los otros tienen 3. Entonces, por ejemplo, hay una teoría absurda. Lo cual no quiere decir que todos los demás sean de izquierda. Claro. Simplemente somos profesionales que tratamos de estudiar con bastante rigor. Dificultad por otra parte. Pero quiero decir, por ejemplo, algunos hablan hoy de las elecciones fraudulentas de 1966. Pues igual que las del 33, ganó la derecha con los mismos mecanismos electorales, con la misma propaganda, con las mismas prensa, y las elecciones del 33 ganó la derecha limpiamente, y las elecciones de la izquierda del 36 la ganó la izquierda con procedimientos muy parecidos. Con lo cual, claro, cuando se intenta demostrar absurdos, pues obviamente no sale, ¿no? No sale, porque además tienes que demostrarlo, sobre el papel y con estudios científicos, ¿no? Juan, la República fue el intento más serio que se había realizado hasta entonces de democratizar de verdad, con autenticidad, este país y de modernizarlo. Lo que no sabemos es cuál habría sido el destino definitivo si esa dinámica de conflictividad no se hubiera llegado a esa polarización social que, por ejemplo, en el 34 se manifestó también en una revolución contra la entrada de 3 ministros en el gobierno de la CEDA, y que también costó grandes disturbios y muchos centenares de muertos, etcétera, y a partir de ahí se entró en una dinámica muy seria de polarización social, que se ve claramente en el Frente Popular y también en fin, en los sucesos que hemos visto, como en Elche del 20 de febrero. Es decir, que se había entrado en una dinámica, además, en donde en ese periodo, la primavera terrible de 1936, se había llegado ya a un enfrentamiento personal y a una actitud conspiratoria por parte del ejército contra la República. Lo peor es que no se llegó a normalizar como democracia porque no se llegaron nunca a entender las fuerzas de uno y otro extremo. Bueno, pues habéis intentado explicar lo que hay de la historia de esa fotografía. Yo creo que resume, si hay que ilustrar esta tertulia, con la fotografía de Pascual Román ahí en la plaza de Valls, en el balcón central. ¿Está en el balcón donde hacen los pregones? Parece el o el de alcaldía, o está más escorado, no más en el... Vamos a ver, vamos a precisar, porque a mí me gusta precisar. Si es una foto del 12 de abril, Pascual Román todavía no es alcalde.
es uno de los miembros del Comité Republicano que se hace cargo provisionalmente del Ayuntamiento. Pero sabemos que es el 14. Pero el 14 de abril no se ha producido todavía la reunión del Ayuntamiento en donde se elige al alcalde. Que podían haber elegido también a un republicano. Es decir, que entonces, es una figura benemérita, para mí es una figura benemérita, pero es muy importante para los que trabajamos en historia y que estamos viendo la cantidad de cosas que hay en los medios de difusión, que son errores, que son tal, precisar un poco las cosas. Incluso yo diría que tendríamos que tener en Elche, y hago una llamada para eso, imágenes más precisas de los acontecimientos de esos días, que hasta ahora no tenemos mejores imágenes que esas. Pues hacemos un llamamiento para que se dirijan a la cátedra Pedro Ibarra o a la página web, a la cátedra Pedro Ibarra de Miguel Os, de ese álbum familiar que lo hace muy bien, que nos traigan todas las fotografías posibles para ilustrar la historia. Ya tenemos 60.000, ¿eh? Sí, pero hay una gran diferencia entre las fotografías que tenemos. Bueno, no me habéis hablado de Unamuno, también vino en tiempo de República. Sí, vinieron muchos. Y está el alcalde a la izquierda, a la derecha de Unamuno está Manuel Rodríguez. Y está también ¿Eso es el Huerto del Cura? Gómez Serrano, catedrático de la Normal, y el que hizo el primer fusilado casi de la reforma. La reforma escolar de Alicante. Y la señora es María Pascual. María Pascual. Que es la primera catedrática ilicitana. Y la primera directora provisional del instituto, que dijo en su discurso que era fantástico que si la Constitución era una república de trabajadores, se había definido así, este instituto se hiciera en una ciudad de trabajadores. Bueno, pues es la memoria de la República. Ahí tienen ustedes esas ilustraciones. Aprovechen y envíen sus fotografías a la cátedra Pedro Ibarra. Gracias, Miguel. Gracias, Juan Martínez. Muy bien, muy bien. Nosotros no se vayan porque tenemos que seguir hablando de lo que ocurre en la ciudad y lo que va a ocurrir mañana con esa marcha por el autismo. A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.